Viceministra, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi, les saludamos. Muy buenos días, Antonio, Rubén, un gusto estar con ustedes. Desearles una muy buena semana a La Razón Radio, a todo su equipo, a toda la audiencia que nos acompaña. Y bueno, triste, con mucha bronca por lo que ha sucedido la semana pasada. Qué doloroso es ver cómo representantes de la población, así elegidos por voto popular con la confianza de la población, pues hayan decidido darles la espalda, darles un revés a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Uno no termina de comprender si pasa solamente por un tema de una política, por intereses particulares, intereses de grupo, o además está vinculado a una desconexión, ¿no? Porque yo creo que incluso en política, en estos cálculos que se hacen, uno revisa, ¿no? Analiza cuáles son las consecuencias de sus actos, a quiénes pues les estás dando el revés, etcétera, ¿no? Y en este punto yo no comprendo cómo estas diputadas y diputados no se han enterado, no saben, no conocen sobre la situación de violencia sexual en el país. Nosotros tenemos cifras que están en aumento, en particular desde la pandemia. Tenemos la tasa más alta de embarazo adolescente de América Latina, 97 casos por día al año 2022, que implica no solamente un mal ejercicio de los derechos sexuales por parte de adolescentes y jóvenes, sino hechos de violencia sexual en el seno del hogar, en contra de niñas, en contra de adolescentes, y que claro, pareciera que no les importa. Y lo tercero, que no es menos importante, los estudios que se dan en América Latina y otros países, donde señalan la complejidad que representa para una niña, niño, adolescente, de identificar que está siendo víctima de esa persona que identifica como un ser amado, como un ser que le da cuidado, como un ser que tiene una dualidad, ¿no? Es de la persona que debería amarle, pero es la persona que más daño le está haciendo. Entonces, hay un proceso de culpa, de responsabilidad que asumen estas pequeñas poblaciones, porque sienten que al momento de hacer su denuncia van a lastimar a esa persona. Entonces, es bien complejo. Y que no lo conozcan mujeres y hombres que señalen representar a la población, que han tenido la confianza del voto para poder estar en el lugar donde están, pues genera mucha bronca. De verdad que genera mucha bronca. Yo siempre que he trabajado desde hace muchos años en esta área de derechos y con poblaciones, yo sé que es bien difícil avanzar porque todos ponen el eslogan de yo por la niñez, yo con la niñez, fotos con niños en sus campañas, pero al momento de hacer la definición institucional, muy pocos se acuerdan de eso. Pero en este caso, más fuerte, ¿no? Porque el mensaje no solamente ha sido darles un revés a las víctimas, sino darles aliento a violadores, a pedófilos, de decirles, hay una psiquis política que va a ser más importante y que ustedes pues no los vamos a perseguir, no vamos a hacer nada para que los hechos que ustedes han hecho queden o no queden en la impunidad. Entonces, realmente el mensaje que han dado fuera de lo político, en lo social, es muy lesivo, es gravísimo y afecta a las víctimas, afecta a este tipo de problemáticas. Viceministra, a ver, le voy a leer un comentario que hizo el diputado Carlos Alarcón el 23 de septiembre. En el proyecto de ley de la pederastia, así llama el diputado, propuesto y presentado por el presidente Luis Arce, quería legalizar la actividad sexual contra niñas y niños de 12 años y que no sea delito. Este contenido fue observado por Comunidad Ciudadana, dice. Más adelante publica un acápite del proyecto de ley en el que precisamente él cuestiona, hace esta observación. ¿Qué criterio tiene de esto, viceministra? Dos cosas, ¿no? Una de dos, o el señor Alarcón desconoce el ordenamiento jurídico nacional vigente a la fecha. No lo dudaría. Realmente he visto que muchas diputadas y diputados desconocen las leyes que existen actualmente, y uno dice, y si desconoces las leyes que existen actualmente, ¿cómo puede ser el órgano emisor o cómo puede ser parte de un órgano emisor de leyes en el país? Segundo, yo creo que es un intento de justificar, ¿no? No sé si porque quieren mostrar una alianza con sectores de la iglesia,
con esa puntualización que hacen en la pederastía, no me sorprendería. O sea, ustedes conocen que durante el golpe pues habían alianzas ahí, se llevaban muy bien. No sé si sea por ese lado. Pero evidentemente le está mintiendo a la población y peor aún, ¿no? O sea, además de darles un revés a las víctimas de violencia sexual, está procurando ir en favor o utilizar un concepto o una idea retrógrada, conservadora, para generar como una especie de alerta que creo que no le ha funcionado, porque realmente no les creen. Esta regulación respecto a las relaciones sexuales entre menores o entre adolescentes, digamos jóvenes, está desde el año 99. O sea, esa regulación existía en Bolivia. Lo único que se ha hecho en este punto sí es hacer una modificación en la edad, pero a pedido de diputadas de oposición, creo que es del mismo partido, de la misma tienda política. Y además a pedido de sociedad civil, de organizaciones de sociedad civil que trabajan muchos años en el área de derechos, en el área de poblaciones. Entonces, creo que este intento así muy desesperado por justificar lo que no han hecho y por qué lo han hecho, pues no tiene cabida en la población. Creo que no hay que insultar la inteligencia de la población, de la gente, al momento de sacar ese tipo de cosas totalmente rebuscadas. Sería bueno que el diputado Alarcón, más allá de hablar de sus amigos con temas de pederastía, señalarle, decirle por qué él está en desacuerdo en que estos casos no prescriban. O sea, ¿por qué él quiere continuar con una legislación donde una víctima que después de 8, 10, 15, 20 años decide levantar su voz porque recién comprendió, recién salió de esa esfera de vulnerabilidad, ¿por qué le está negando acceso a la justicia? Ese es el punto central. Y creo que con los últimos casos de pederastía que se han registrado en el país o que se han conocido, que se han hecho públicos, pues uno dice, o sea, pasaron que 20, 30, 40 años para que esto salga a la luz. Y esas víctimas, después de todo ese tiempo, recién han decidido dar la voz y decir y sumarse y decir, si esto me pasó a mí. Y lastimosamente el sistema de justicia viene con una papeleta que dice prescrito. Esa prescripción es como un manto de impunidad, es el mensaje que se le da desde el sistema. Eso es lo que queríamos cambiar, eso es lo que estábamos proponiendo como gobierno nacional. Entonces, que no mienta Alarcón, que no busque argumentación tan rebuscada, y además que pretenda no confundir a la población con una visión conservadora, que se informe un poquito más, ¿no? De las tasas de embarazo adolescente en el país, de la situación de por qué ocurren este tipo de hechos, entre otros. Sería importante, qué importante sería que diputadas, diputados como él conozcan lo que pasa en la población, no solamente señalen conocerlo o discursen o asuman una palestra con las problemáticas, sino que las conozcan también. Si me permite, Nadia, subraya esto en una copia. Entiendo que esta copia es pasada ya del proyecto de ley. Cita: quedan exentas de pena las relaciones consensuadas sobre una persona adolescente mayor de 12 años y otra mayor que esa, siempre que no exista diferencia de edad mayor de 3 años entre ambos y no haya mediado violencia o intimidación. Sí, esa legislación está tal cual en la legislación de 1999. O sea, no ha habido ningún cambio, Rubén. Y eso se da en un entendimiento de que estas situaciones pasan. Y no por eso las vas a catalogar como violencia sexual. Es un tema de falta de información, mal ejercicio de derechos sexuales, entre otros. Una parte de la tasa de embarazo adolescente refleja eso también, 97 embarazos por día. No en todos media violencia o violencia sexual, sino se dan también a raíz de este tipo de hechos. ¿Qué es lo que quiere Alarcón? Quiere que vayamos y persigamos a todos estos adolescentes. ¿Cuál sería la causa del delito? Tendríamos que ingresarlos a todos al penal, a los penales de La Paz, pues, o a los centros de reintegración. En todo caso, no alcanzarían estos los centros de reintegración, no alcanzarían las cárceles, no alcanzaría. Y segundo, que no resuelve el problema, porque el área punitiva o la persecución penal per se no resuelve, solo castiga.
Entonces, creo que eso es importante para entender. Ahora, no estamos hablando de los casos donde Alarcón seguramente lo subsume del padre que lastimosamente ejerce violencia sexual respecto de su hija desde sus 6 años, 7, 8, 9, 10, 11, 12, generalmente a los 12, 13 es cuando ya comienzan a tener más conciencia de lo que está pasando. No estamos hablando de lo mismo, entonces, si a él le parece más importante poner en debate esto que pasa lastimosamente en Bolivia, a lo que está pasando con las víctimas, pues me parece totalmente descolocado, ¿no? Viceministra, ahora podríamos incidir un poquito más en cuáles son los riesgos de no contar con esta norma, porque entendemos, lo comentábamos con Rubén, que este año por lo menos, o en esta legislatura por lo menos, esta ley ya no va a poder salir adelante. ¿Cuáles son los riesgos, viceministra? Cerrarle las puertas a las víctimas. Eso es lo que va a pasar. Los casos en los que hayan pasado más de 8, 10, 15, 20 años, donde las víctimas han decidido levantar su voz y denunciar a sus agresores, cuando van al sistema de justicia por el lapso de tiempo, lo que hace el sistema es decirles, no puedo atender sus casos por el periodo de tiempo que ha pasado, y los declara prescritos. Es decir, no les da ningún tipo de respuesta. Eso es lo más duro. Ahora, en lenguaje social, reitero, tiene otras connotaciones, porque lo que está haciendo es que un hecho tan grave que todos repudiamos, como es la violencia sexual, lo que está haciendo es decirles a los violadores y pedófilos, continúen, porque si esperan un tiempo, van a poder ser liberados y van a poder estar tranquilos en la calle, tranquilos en sus casas, ¿entiendes? Uh-huh. Y lo tercero es ese mensaje que se da hacia las víctimas, ¿no? De decir, hay una asamblea legislativa, hay diputadas y diputados que consideran que sus problemáticas o lo que ustedes han sufrido, sufren, no son importantes. Hay otros temas políticos más importantes que ustedes, por tanto, ni los priorizo, ni los visibilizo, ni los veo y tampoco los comprendo. Entonces, eso te diré que en temas sociales tiene un alto impacto. Esos mensajes que se dan desde la esfera pública tienen impacto respecto de las víctimas y también en este caso de los violadores y los pedófilos. Pero ya en lo institucional es que muchos casos van a prescribir. Lastimosamente, no importa el valor que tenga la víctima al momento de realizar su denuncia, esos casos van a ser cerrados porque pasó mucho tiempo. Y ahí hay otro dato importante. Mira, ahorita yo recuerdo, por eso yo creo que hay que trabajar con la gente, hay que estar cerca de la gente. De los casos de violencia sexual a niñas que yo he recibido, que yo he conocido, donde he intervenido, pese a quién estaba al frente y las posiciones conservadoras que teníamos, algo que yo siempre he hecho es revisar carpeta por carpeta y revisar las cámaras GESE. Y tú te encontrarías con unos testimonios realmente desgarradores, ¿no? Porque ya en sí la víctima se siente culpable de lo que pasa. O sea, niñas de 9 años, 11 años, se sienten culpables. Sienten que el momento de abrir su voz están generando un derrumbe, un terremoto en su seno familiar. Uh-huh. Y también describen lo que sienten, ¿no? Lo que sienten al momento de que ocurren los hechos, al momento de que haya un producto en sus vientres. Y ¿sabes qué, Rubén, Antonio? Si las diputadas y diputados conocieran un poquito de eso, o sea, yo no entendería cómo pueden cerrarle las puertas a las víctimas ahora. O sea, hay una diferencia. Como dicen, en política se vale todo, pero hay límites. De los límites que siempre les he escuchado decir es, el límite es la familia, aunque no lo respetan, pero dicen que el límite es la familia. El otro límite es, no le puedes hacer esto a la gente. O sea, la gente que te ha votado, que confía en vos, no le puedes hacer eso. Si bien las niñas, niños y adolescentes no votan, pero son pues la población que es parte de lo que está representando. Entonces no les pueden cerrar las puertas así. No deberían hacerlo. Viceministra, ahora sí nos puede explicar así en facilito el espíritu de la ley. ¿Qué ley nos estamos perdiendo si es que la Asamblea Legislativa no la aprueba? El corazón de la norma es declarar como imprescriptibles.
es un mensaje de lucha contra la impunidad. Es decir, no importa cuántos años pasen hasta que las víctimas se identifiquen o hablen, esos delitos siempre van a estar abiertos para perseguirse y sancionarse en la esfera judicial. Ese es el corazón de la norma. Adicionalmente, genera medidas como la creación de una comisión de la verdad, que yo no entiendo cuál es la observación o gran observación, porque es observación solo política. En otros países, o como tradición en la región, por lo menos región Américas, sin ir a otros continentes, cuando ocurren graves violaciones a los derechos humanos y ves que tus sistemas formales no alcanzan a responder a esa magnitud de violencia, de violación de derechos, tú creas comisiones de la verdad. Es como una de las máximas medidas ante graves violaciones de derechos. Lo que estaba haciendo este proyecto de ley también era crear una comisión de la verdad, porque estábamos declarando como Estado que estábamos ante una grave violación de derechos. Entonces, ese reconocimiento per se era un avance en la esfera de derechos humanos, era un avance porque además pone a todas las instancias, ya no solamente el juez, el fiscal y la defensa pública, sino pone a todas las instancias del Estado a trabajar en la temática y atender y a reconocer algo que en materia de derechos humanos es fundamental. Reitero, una de las primeras regulaciones en Bolivia sobre el reconocimiento del derecho a la verdad, y era justamente eso, ¿no? Es decir, aquellos casos en los que no se va a generar una sanción por el paso del tiempo, por los casos anteriores en particular, al menos vamos a declarar el derecho a la verdad, es decir, la denuncia, lo que está señalando la víctima, va a ser reconocido por el Estado en un documento oficial donde se va a señalar qué pasó, cómo pasó, cuándo sucedió, qué consecuencias tuvo aquello, entre otras. Eso también se está perdiendo. Y lo tercero es agravar las penas, ¿no es cierto? Sobre todo en el caso de los cómplices, porque generalmente ustedes si revisan en una revisión periodística, señala que la mamá conocía y no denunció, que la tía o la abuelita cubrieron, no sé qué. Entonces, en este punto, o el director del colegio conocía y no hizo nada. Las maestras sabían de lo que sucedía y no señalaron nada. Entonces, si bien no eran los autores directos, eran cómplices, porque eran parte de ese silencio, de esas vulneraciones que estaban sufriendo esas víctimas. Esa grabación o esa identificación también nos la estaríamos perdiendo. Y en otro que yo he escuchado, realmente me ha parecido ya muy jalado de los pelos, de decir, todos son violadores, todos son pederastas, entonces todos son iguales y deberían recibir la misma sanción, y no es así. Porque, por ejemplo, Rubén, Antonio, ustedes no tienen acceso todos los días, por 6 horas, a estudiantes, ¿no es cierto? A niñas, niños, adolescentes, no lo tienen. Podrán alguna vez hacer una cobertura, si alguna vez hicieron cobertura de calle, irán, entrarán al colegio para un tema específico y saldrán. En cambio, las maestras, los maestros y otros que se van identificando con cierto grado de poder respecto de las víctimas, tienen esa facilidad y usan esa atribución, esa función, esa responsabilidad para que en lugar de cuidarlas, las agreda. Entonces, por eso es importante hacer una diferenciación de penas también, porque no estamos hablando de sujetos comunes iguales, no. Estamos hablando de sujetos que, además de un deber de cuidado, tienen la posibilidad de ingresar a una esfera de privacidad donde estas niñas, niños y adolescentes deberían recibir más protección, pero lo que hacen ellos es, en lugar de protegerles, transgredirles. Entonces, eso también nos estaríamos perdiendo. Yo creo que realmente pues los argumentos que yo he escuchado muy, muy jalados y total desconexión de lo que pasa o de las características de esta problemática. Viceministra, si me permite un par de últimas preguntitas. Primero, ¿habrá algún registro por ahí? De repente es un poco complicado, lo sé, pero por ahí algo cercano de decir cuántos casos más o menos quedarían ya en la impunidad sin esta ley en Bolivia. Y lo otro, si no cree usted que hay algo detrás de esto, no sé, de repente alguna actitud, Rubén, de proteger a algún sector en exclusiva. Alguna vez habíamos hablado, por ejemplo, del poder que tiene la Iglesia Católica. ¿No cree que hay algo por detrás también, viceministra? Pues, Rubén, Antonio, de los casos que no están siendo denunciados porque las víctimas están tomando un tiempo, están tomando valor para poder hacer su denuncia,
no los tenemos, porque son casos que seguramente todavía no han llegado al sistema. De los casos que ya han sido declarados prescritos, no los tengo en este momento, tendríamos que hacer la solicitud al órgano judicial para ver la cantidad de resoluciones que están declarando prescripción. Y respecto a los intereses, yo he escuchado, entiendo que el diputado Alarcón, cuando ha hecho una alusión respecto a la edad, ha hecho una referencia como a la ley de la pederastía o algo así. Claro. No sé si habrá un vínculo o una intención de proteger a una iglesia o cuál. Yo soy respetuosa de la religión, de las iglesias, pero hay que diferenciar, ¿no?, lo que es una iglesia, una religión, respecto de aquellos que utilizan ese espacio para poder generar violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Reitero, aquellos que debieran cuidarles, aquellos que, o sea, por un tema de roles sociales que se van asignando en nuestros imaginarios, son aquellos que deberían cuidarnos, o sea, ser súper respetuosos. Pues lastimosamente se ha conocido de que no, y no solamente pasa en Bolivia, pasa en el mundo. Y eso ya hay corrientes, hay agrupaciones, hay asociaciones que van denunciando este tipo de hechos. Entonces, desconocer eso, o a título de proteger, que yo no sé qué van a proteger, porque lo único que están haciendo no es proteger una iglesia o una religión, están protegiendo pederastas, violadores, transgresores, gente que no merece otra cosa que mínimamente la cárcel. Pues no entendería cuál es ese cálculo que están haciendo. Y lo otro, sí hemos escuchado argumentaciones de que no iban a aprobar este proyecto u otro sin considerar realmente la connotación que cada uno tiene hasta que se apruebe o que se vea el tema de las judiciales o que se vea el tema de censuras, por ejemplo. Y me parece que ya ahí sí estamos denotando un tema de revanchismo, un tema de intereses de grupo y de poder, y reiterarte ahí, ¿no? Qué complejo o qué frustrante ver que hay, más allá de la esfera o de la discusión política, hay una responsabilidad social, y que la legitimidad que cada diputado, que a diferencia, por ejemplo, de una viceministra, de un ministro, que nosotros somos designados, a nosotros no nos han votado. A nosotros no tenemos ese voto de confianza directa que tienen ellos de la población. Ahí es realmente lo cuestionable respecto a este caso. Ahora, en este punto entendemos de la publicación que ha hecho nuestro ministro respecto a los 54 diputadas y diputados que hubiesen votado en contra, y ha habido manifestación de algunos de ellos respecto a que su voto hubiera sido computado de forma errónea. Ahora bien, si fuera así, y después de todas estas observaciones que han existido públicas, al menos a la forma en cómo han querido bajar un proyecto de ley en beneficio de víctimas de violencia sexual, sería importante que busquen los mecanismos legislativos para reconsiderar, revisar la votación como se haya dado, y ahí hacer un proceso de autocrítica muy grande, muy fuerte, respecto de a quién le están lastimando. No es al gobierno, eso que quede claro, no es al gobierno nacional, es a las víctimas de violencia sexual, niñas, niños y adolescentes, y puedan buscar el mecanismo o el procedimiento para reencaminar y de alguna forma recuperar, ¿no es cierto?, la confianza de la población. Segundo, nosotros como órgano ejecutivo, el 28 de septiembre vamos a tener una reunión con altas autoridades del órgano judicial, Tribunal Constitucional. Veremos la posibilidad de buscar apoyo por parte del Tribunal Constitucional, en particular con alguna sentencia de avocación. En tanto, si no es en la siguiente legislatura, o si fuera en la siguiente legislatura, en tanto vamos a reforzar nuestros servicios de asistencia a las víctimas, porque hay un gobierno nacional que sí cree en las víctimas, que sí comprende que es difícil y es complejo levantar la voz en una denuncia respecto de sus agresores, porque comprendemos toda la connotación de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, y vamos a acompañarles, veremos las posibilidades para ir rompiendo barreras de acceso a la justicia que cada una de estas se enfrenten. Eso sería desde el gobierno nacional lo que podríamos hacer. Perfecto, viceministra, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Vamos a hacerle seguimiento, pues, por supuesto, a este caso, y vamos a estar también en contacto con usted. Que tenga buen día, buena semana, viceministra. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Rubén, solamente recalcar el compromiso del gobierno nacional con las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, con las mujeres y hombres que después de muchos años deciden levantar su voz.
Están las puertas del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional abiertas, sea a través de nuestros servicios, de las competencias de cada uno de nuestros viceministerios y del propio ministerio en sí mismo, ¿no? Nuestro compromiso con ustedes, nuestra solidaridad y nuestro amor y respeto por ustedes. Y 20 segundos les pido, por favor, estamos en el mes de la juventud. El día de hoy nos vamos a encontrar en el teleférico rojo de la Estación Central con emprendedores juveniles, son alrededor de 40, van a mostrar sus emprendimientos y también las áreas de tecnología, así que convocados, les espero, los esperamos, vamos a estar desde las 10:30 de la mañana. Muchas gracias.